Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo el Club 700. Hoy tenemos en el set de nuestro programa a Laura Araya. Ella es comunicadora y tiene experiencia como capacitadora de conceptos financieros Crown. Pero a ella le tocó aprender todos estos conceptos de la forma más difícil, al punto de que puso en riesgo su futuro financiero. Ella viene a decirnos cómo salió, pero también a prevenirnos de cómo no caer en eso. Laura, bienvenida al Club 700. Gracias, Esteban, por la invitación. Bienvenida. Sí. Les recordamos los números de teléfono mediante los cuales se puede poner en contacto con nosotros. Puede enviar su mensaje de texto 8786-9612, 2257-2255, nuestro centro de consejería gratuita. Y si tiene preguntas o comentarios, el número acá en el set es el 905-398-7288. Laura, contanos un poco, ¿a qué edad comenzaste a trabajar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Comenzaste a ganar tus primeros sueldos? Bueno, recién saliendo de la universidad, tal vez como a los 21, 22 años, y empecé a trabajar con un organismo internacional, entonces recibía cheques en dólares, ¿verdad? Y ¿Qué suena eso? Sí, sí, ¿verdad? Y bueno, como joven, lo único que pensaba era como ahora sí, ya finalmente voy a poder comprar zapatos, bolsos, todo lo que a las chicas nos encanta, ¿verdad? Tener. Y vos venías de un lugar en el que vos te habían atendido siempre, no habían pasado necesidades, es un lugar de clase media. Sí, normal, pues sí, siempre hubo, ¿verdad?, momentos en que había que ser un poco más austero, que no se podían algunos lujos, ¿verdad? Pero nunca faltó, nunca tuvimos ninguna necesidad de vernos sin casa o sin alimento, ¿verdad? Y en ese momento, pues en realidad yo tenía todas las cosas básicas de alimentación, salud y todo, con el apoyo de mi familia. Y tenés, ¿verdad?, toda la libertad de administrar tu dinero como te daba la gana. Sí, mis papás pues siempre nos daban algunos consejos, que mire, que trate de guardar, que trate de ahorrar, que piense siempre en su futuro, en los estudios, trate de invertir en algo bueno, pero tampoco eran como muy estrictos, ni tampoco se sentaron nunca conmigo a decirme, vea, esta es la mejor manera de hacerlo, este es el buen modelo, sino que siempre hubo como muchísima libertad, ¿verdad? ¿Cómo administrabas vos tu dinero? Pues un poco como sin saber, ¿verdad? Sin conocimiento. Pues trataba más o menos de organizar mis gastos, pero no era muy consciente, no era muy organizada. Y más bien, si me dan, digamos, si yo pasaba por San José y me gustaba, me enamoraba de una blusa, iba y la compraba porque tenía la plata en la cuenta. Si me invitaban a salir o me salía con las amigas, iba y gastaba sin pensar cuánto podía gastar o no, qué sé yo, se me antojaba irme a la playa o hacer un viaje, lo hacía sin ningún problema, porque yo decía, bueno, estoy joven, estoy casada, no tengo hijos y para eso estoy, para eso es la vida. ¿Me puedo comer el mundo? Sí. ¿En qué momento comenzás a tomar malas decisiones? Pues creo que casi que desde el principio, ¿verdad? Porque nunca pienso en tener un ahorro, sino que además a los 21, 22 años uno dice, el mundo es mío, ¿verdad? Y si hoy recibo esto, más bien cada vez voy a recibir más, es ¿verdad?, la expectativa que uno tiene, de decir, bueno, si yo recibo, por decirte algo, $100, voy a empezar a recibir 200, 300, ¿verdad? No prevés que hay situaciones que se salen de tu control, ¿verdad? Y ¿cómo comienzas entonces a darte cuenta de que algo anda mal con tu...? Pues, bueno, me sale la oportunidad de irme a estudiar fuera del país, me dan una beca, salgo a Brasil, y ahí sí me toca enfrentarme el tener que vivir yo sola. Recibo una buena beca, realmente, pero la institución simplemente me da el dinero y yo tengo que administrar ese dinero para pagar vivienda, casa, o sea, luz, alimentación, ¿verdad? Y yo los primeros meses iba y gastaba quizás, no sé, por decirte algo, $100. Allá en Brasil eso era muchísimo dinero, era como si gastara 150,000 colones de supermercado solo para mí. Yo vivía sola, ¿verdad? Compraba, me daba el lujo de comprar lo que yo quisiera, me iba, bueno, igual como a veces estaba sola, entonces me sentía triste o aburrida, entonces me iba a un mall y compraba ropa, compraba CDs, compraba, no sé, lo que yo quisiera, ¿verdad?
En determinado momento, pues yo recibía la beca en dólares, cambia la economía del país, de Brasil, y entonces ya el dólar no tenía tanto valor como al principio, y entonces yo empiezo a ver que ya la plata no me alcanza tanto. En determinado momento tengo una situación de salud, ¿verdad? Y no tengo familia cerca, nadie que me apoye, entonces me doy cuenta que no puedo hacerle frente a la situación, ¿verdad? Tengo que empezar a usar una tarjeta de crédito en otro país, ¿verdad? Y empezar a asumir deudas en otro país. Cuando me doy cuenta, yo digo, uy, no, pero ya en 6 meses me voy y tengo que dejar cancelado esto. No puedo dejar una situación como esta en otro país. Entonces me veo obligada a tener que trabajar, dar clases de español, ver cómo hacía para poder, ¿verdad?, tener esa situación. Después, por cosas que pasaron, tuve que quedarme unos meses más. No podía regresarme porque no había salido mi título, ya no tenía la beca. Entonces, ¿verdad?, el tener que trabajar. ¿Ahorros? No había ahorrado, porque ahí fue cuando me di cuenta que yo dije, pero ¿cómo si en 2 años estuve recibiendo una muy buena beca? Si yo hubiera ahorrado y no hubiera gastado en un montón de cosas que no necesitaba, en este momento podría quedarme todos estos meses tranquila, por lo menos pagando lo básico, que era la alimentación y la casa, ¿verdad? O sea, yo nunca pensé que bueno, que además yo estaba ahí de paso en ese país, que no era que me iba a quedar ahí para siempre, ¿verdad? Y que además yo me iba a regresar y no podía traerme el montón de chunches, porque lo que había comprado eran chunches, ¿verdad? Claro. Entonces, de hecho, tuve que empezar a vender los chunches. El televisor que había comprado, yo, bueno, tenía un apartamento todo montado, ¿verdad? O sea, como si fuera la casa de mi vida. Empezar a vender los muebles, hasta la cama. Hasta la cama. Sí, los últimos meses dormí en un colchón, sin televisor. ¿Y ahí en el apartamento o ya te tenías que ir a otro lado? No, ya ahí ya vivía con otra amiga, porque ya no podía yo vivir sola. Entonces había otra amiga que ella se iba a quedar viviendo ahí varios años más. Entonces compartíamos el espacio, pero ella igual, viendo lo que yo había pasado, ella ya había aprendido por lo menos a ser un poco más cuidadosa. Pero ella dijo, ay no, que a mí no me pase lo que a vos te ha pasado y yo todavía me tengo que quedar 2 o 3 años. ¿Sí? Cualquiera diría que con esas experiencias vendrías acá de vuelta a Costa Rica y bueno, después de haber pasado todo eso, algo aprendiste. Sí, aprendí, pero ahí fue cuando me di cuenta que yo dije, bueno, voy a regresar a mi país. Es como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Vengo con lo que traigo en la maleta, libros y el conocimiento, ¿verdad? Nada más, con 0 colones, ¿verdad? Y bueno, empezar de nuevo, pero quiero hacer ahora las cosas bien. Y es ahí cuando Dios pone en mi camino el ministerio de Crown, ¿verdad? Voy, lo escucho, conozco a doña Ana Herrera en una reunión. Y yo me acerco a ella diciéndole, vea, quiero aprender esto de las finanzas, ¿verdad? Y si no lo hago así, pues me meteré, si no, a la universidad a estudiar administración de empresas, algo así, porque quiero aprender, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces ya empiezo a hacer el curso y bueno, ahí aprendí muchas cosas. Ya vamos a llegar ahí. En esa época en la que estabas en estos aprietos, además de tener deudas y estar pagándolas y verlas a palitos y demás, ¿afectaba esta situación tu relación con tus papás, con tus amigos, a vos, a título personal? ¿De qué forma te afectaba eso? Sí, muchísimo. O sea, yo me sentía muy humillada, me sentía muy mal porque nunca tuve que verme en una situación muy, muy fea, pero sí hubo días en que, por ejemplo, yo me levantaba y no tenía comida en el apartamento cuando vivía en Brasil, ¿verdad? Y sin familia, ¿verdad? O una vez igual me engripé, estaba súper enferma y no tenía a quién acudir, no tenía cómo ir a comprar medicamentos. Y bueno, igual en ese momento, gracias a Dios, la persona con la que yo trabajaba era una persona de Dios, una señora, yo no sabía, pero sus actitudes, ¿verdad? Ella fue como mi mamá o mi tía en ese momento. Y ella a veces, sin saber lo que yo estaba pasando, yo llegaba a trabajar y ella me decía, ay Laura, hoy la quiero llevar a cenar a mi casa, váyase a mi casa. Y me llevaba a la casa y ahí ella me cuidaba y regresaba con un diario de comida, por ejemplo, ¿verdad? O me dice, esta semana has hecho muy bien trabajo, y me daba un bono extra de dinero, ¿verdad? Y ese tipo de cosas pues me ayudaban, pero igual yo me sentía como muy mal, lloraba muchísimo, ¿verdad? Me sentía muy sola. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno está solo y sin familia y
me sentía muy desesperada, a veces no podía dormir, habían días en que yo me sentía como encerrada porque yo ya me quería venir y no